La base de combate de Khe Sanh estaba ubicada en el área de Khe Sanh, en el noroeste de la provincia de Quang Tri, una provincia costera del sur de Vietnam durante la Guerra de Vietnam. A finales de enero de 1968, el Ejército Popular Comunista de Vietnam del Norte orquestó un brutal bombardeo contra los Estados Unidos, base, llevando a los marines de los Estados Unidos estacionados allí a contraatacar. Lo que siguió fue una de las batallas más cruentas de la Guerra de Vietnam. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La base de combate de Khe Sanh surgió en 1962 cuando las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos construyeron un campamento con un aeródromo a unas 22.5 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Khe Sanh sirvió como base para los grupos de defensa irregular civil, encargados de vigilar al Ejército Popular de Vietnam, o el Ejército Popular de Vietnam, y su infiltración a lo largo de la frontera para que pudieran proteger a los ciudadanos locales. En 1966, 4 años después, los marines de Estados Unidos recibieron la orden de tomar posiciones alrededor de la zona. Esta orden provino del general William Westmoreland, comandante de los Estados Unidos en Vietnam, quien notó que la base podría servir como base de patrulla bloqueando la infiltración enemiga desde Laos, una base para hostigar al enemigo en Laos, una pista de aterrizaje para reconocimiento de la ruta Ho Chi Minh, un ancla occidental para las defensas al sur de la zona desmilitarizada, y un eventual punto de partida para operaciones terrestres para cortar la ruta Ho Chi Minh. Fin de la cita. Para 1966, Westmoreland había comenzado a ver a Khe Sanh como parte de una estrategia mayor, considerándolo un puesto avanzado clave que debía protegerse. En 1967, el campamento se amplió para atender a los Marines y las Fuerzas Especiales. En otoño de ese año, se descubrió que el Ejército Popular de Vietnam se estaba fortaleciendo en la región. Y Westmoreland pronto comenzó a sospechar que Khe Sanh pronto se convertiría en un objetivo del enemigo como parte de su plan más grande para apoderarse de las regiones más al norte de Vietnam del Sur. Es probable que el Ejército Popular de Vietnam esperara que un ataque al puesto tuviera los mismos resultados que su asalto de 1954 contra las tropas coloniales francesas en la batalla de Dien Bien Phu. Los Marines advirtieron a Westmoreland que permanecer en Khe Sanh era una mala idea. Entre el terreno difícil, el clima lluvioso y las líneas de suministro cortas, los marines sospechaban que esperar un asalto del Ejército Popular de Vietnam era una trampa mortal. Sin embargo, Westmoreland no estaba convencido. Esperaba que, efectivamente, el Ejército Popular de Vietnam actuara de la misma manera que lo habían hecho durante la batalla de Dien Bien Phu. Esperaba que fueran atraídos al descubierto, para que los Estados Unidos podrían usar su apoyo aéreo para enviar la mayor cantidad posible de tropas, reduciéndolos a un número que los forzaría a negociar. Como parte del plan de Westmoreland, denominado Operación Escocia, trajo más tropas para que ahora se estacionaran allí 6,000 marines. También reunió abundantes suministros de municiones y renovó la pista de aterrizaje de Khe Sanh, todo en preparación para el ataque inminente. El ataque finalmente llegó el 21 de enero de 1968. Comenzó de repente, pero fue largo y agotador, con el Ejército Popular de Vietnam iniciando un masivo bombardeo de artillería del puesto de avanzada, destruyendo el 90% de los proyectiles de artillería y mortero de la base en los primeros días del asalto. A pesar de los enormes riesgos para los 6,000 marines restantes, el presidente Lyndon B. Johnson respaldó el plan de Westmoreland e insistió en que la base debía ser defendida a toda costa. Durante los siguientes 77 días de batalla, los marines en Khe Sanh se enfrentaron a intenso fuego de diversas armas, incluyendo morteros y cohetes, así como a varios ataques terrestres. Pronto, la base quedaría aislada del transporte terrestre con Estados Unidos. El Instituto Naval de los Estados Unidos señaló que los marines solo sobrevivieron debido a métodos inventivos para reforzar y reabastecer la base y sus puestos avanzados por aire. Los documentos clasificados de hoy muestran que en respuesta al asalto del 21 de enero en Khe Sanh, Westmoreland consideró usar armas nucleares, pero esta idea fue descartada más tarde, debido a las condiciones únicas del terreno en el sur de Vietnam, que habrían reducido la efectividad de las armas nucleares tácticas. Entonces, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara,
escribió al presidente, citando: «Debido al terreno y otras condiciones peculiares a nuestras operaciones en el sur de Vietnam, es inconcebible que se recomiende el uso de armas nucleares allí contra las fuerzas del Viet Cong o del norte de Vietnam». Sin embargo, mientras los políticos, comandantes y otros altos funcionarios militares centraban su energía y recursos en la batalla, comenzaron a ignorar las ciudades circundantes en el sur de Vietnam, donde se fortalecían los planes e ideales comunistas. El 31 de enero, 10 días después de que comenzó el asalto a Khe Sanh, alrededor de 70.000 fuerzas del norte de Vietnam y del Viet Cong desencadenaron un conjunto coordinado de ataques en alrededor de 120 ciudades y pueblos del sur de Vietnam. El plan para el asalto, conocido como la Ofensiva del Tet, porque tuvo lugar en el Año Nuevo Lunar, también conocido como Tet, fue la idea del comandante militar del norte de Vietnam, el general Vo Nguyen Sap. Eligió el 31 de enero para atacar porque era un día en que el norte y el sur llamarían a una tregua temporal, dejando al sur vulnerable. Vo tenía como objetivo romper el estancamiento en el país y crear una brecha entre Vietnam del Sur y los Estados Unidos, rompiendo su alianza y provocando que los Estados Unidos retiraran su defensa de Vietnam del Sur. En preparación para su plan, Vo hizo que el Ejército Popular de Vietnam lanzara varios ataques a finales de 1967 y principios de 1968, siendo Khe Sanh uno de los objetivos elegidos. La idea era desviar la atención de los Estados Unidos de la ofensiva del Tet para que no interfirieran con ella. 13 ciudades fueron atacadas por las fuerzas del Viet Cong en el centro de Vietnam del Sur el 30 de enero, y al día siguiente continuaron atacando varias ciudades y pueblos, edificios gubernamentales y bases militares. Aunque los informes de los medios comparan la batalla de Khe Sanh con la de Dien Bien Phu, en realidad las fuerzas de los Estados Unidos y Vietnam del Sur estaban en una posición mucho mejor que los franceses en el infame asalto de 1954. Además de tener acceso a helicópteros que podían reabastecer sus existencias, los aviones de combate B-50 y dos capaces de bombardeo pesado también fueron de gran ayuda en la batalla. Las tropas en Khe Sanh obligaron al Ejército Popular de Vietnam a lidiar con 100.000 toneladas de bombas y casi 160 proyectiles de fuego de artillería. La Agencia Central de Inteligencia estimó que las tropas de reemplazo enemigas que llegaban a Khe Sanh promediaban entre 190 y 380 al día, lo que significa que hasta 44.000 miembros del Ejército Popular de Vietnam podrían haber formado parte de la batalla. A inicios de abril, refuerzos del Ejército y la Marina de Estados Unidos y miembros del Ejército de la República de Vietnam, llegaron para romper el asedio. Los funcionarios estadounidenses esperaban un gran asalto de los vietnamitas del norte, pero nunca llegó, por lo que Westmoreland ordenó el fin de la batalla. Luego, los generales de la Marina y el Ejército pidieron a Westmoreland descartar la base de inmediato. Sin embargo, negó las solicitudes y ordenó que el Ejército permaneciera presente en Khe Sanh y continuara las operaciones en la zona indefinidamente. A mediados de abril, los marines que patrullaban una pendiente de la colina 689 fueron emboscados por el Ejército Popular de Vietnam, causando numerosas bajas. Los marines contraatacaron, pero se vieron forzados a retirarse, dejando los cuerpos de unos 30 de sus caídos. Los restos fueron recuperados tras más de una semana, pero los problemas en Khe Sanh aún no habían terminado. El mes siguiente, las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam armadas con artillería pesada se detuvieron a 1 milla de la base e intentaron capturarla. Sin embargo, enfrentaron una fuerte resistencia de los Marines estacionados allí y no lograron tomar el puesto de avanzada. A pesar de que Westmoreland había estado equivocado, con su insistencia en que Khe Sanh era importante siendo incorrecta, ya que el asalto a la base no había sido más que una distracción. Continuó defendiendo su decisión de que Khe Sanh era un puesto de avanzada importante que necesitaba ser protegido. Posteriormente, afirmó que el asedio de 77 días con el Ejército Popular de Vietnam fue una victoria, y que los Estados Unidos habían tenido éxito en impedir que Vietnam del Norte se apoderara del rincón noroeste del sur. Además, añadió que habían causado mucho daño a las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam. Según informes posteriores, principalmente libros que cubren el asedio y las acciones de Westmoreland, insistió durante meses en que la ofensiva del Tet
era una distracción en lugar de lo contrario, y supuestamente fue tan intenso en apegarse a su plan durante el asedio que amenazó con renunciar, si sus deseos no eran obedecidos. Westmoreland fue ascendido a jefe de Estado Mayor del Ejército en junio. Su reemplazo, el General Creighton Abrams, ordenó que la base fuera evacuada y destruida, pero esto llevaría varias semanas, lo que significaba que los Marines tenían que permanecer para poder mantener al Ejército Popular de Vietnam a raya mientras tanto. El 5 de julio de 1968, un pelotón de marines fue a recuperar los cuerpos de 8 soldados caídos en la colina 689. Según informes, las unidades de Marines en las colinas 689 y 881 debían haber sido evacuadas en helicóptero días antes, pero una emboscada enemiga causó más bajas estadounidenses, muertes. Pero al llegar el pelotón a la colina, las cosas se desviaron rápidamente. Miembros del Ejército Popular de Vietnam estaban esperando en búnkeres ocultos y agujeros de araña. Los cuerpos estaban en el centro como cebo, atrayendo a los Marines. Algunos hombres fueron masacrados y otros heridos mientras intentaban recuperar los cuerpos. El día oscureció pronto, y los marines se percataron de que deberían abandonar más cuerpos. Al día siguiente, el teniente coronel Archie Van Winkle, comandante del primer batallón, primeros Marines, ordenó trasladar por aire al resto del grupo a la colina 689 para manejar la situación. La noche siguiente, cientos de tropas del Ejército Popular de Vietnam se acercaron a los Marines, gritando en inglés y fingiendo ser miembros heridos de su propio grupo. Los RUS les permitieron acercarse a las tropas estadounidenses antes de lanzarse por las trincheras de los Marines, y aunque su plan abrumó a las tropas estadounidenses, los Marines pudieron dar vuelta a la batalla, contraatacando y recuperando sus posiciones. A pesar de ello, los cuerpos seguían inalcanzables mientras el Ejército Popular de Vietnam y los Marines llegaban a un punto muerto. El 8 de julio, el mayor general Ray Davis voló para reunirse con Van Winkle para discutir qué hacer con los restos. Un miembro del personal de Davis recordó, cita, «Recuerdo la mirada en los rostros de las tropas. Intentaron recuperar los cuerpos sin éxito, siendo emboscados por la MVA apostada en los restos. Era evidente que los Marines no deseaban regresar a ese lugar. Era doloroso verlo». Sin embargo, al día siguiente, los Estados Unidos tuvieron éxito en traer a casa casi todos los cuerpos, utilizando fuego coordinado de varias armas, mientras equipos de 2 hombres, llamados equipos de cazadores de cuerpos, camuflados con pintura negra y llevando bolsas para cadáveres, se movieron para tomar los cuerpos uno por uno. La misión terminó en 30 minutos y no hubo más bajas. Los marines finalmente dejaron la colina el 12 de julio. Aunque Westmoreland fue celebrado después de su tiempo en Vietnam, no se podía decir lo mismo de sus pares. El 31 de marzo de 1968, tarde, el presidente Lyndon B. Johnson anunció que estaba deteniendo la mayoría de los ataques en Vietnam del Norte y abriendo negociaciones de paz. También retiró su candidatura a la reelección. Su aprobación durante su mandato había disminuido e incluso el público se había frustrado con las decisiones que había tomado durante la guerra de Vietnam, siendo la ofensiva del Tet particularmente dañina para su imagen pública, ya que inflamó a los Estados Unidos, movimiento contra la guerra. Después de dejar la política, Johnson se retiró a su rancho y finalmente murió en 1973. La batalla de Khe Sanh todavía se considera controvertida hasta el día de hoy, desde su manejo por Westmoreland hasta las razones detrás del ataque del Ejército Popular de Vietnam. Muchos sienten que hay preguntas que aún no han sido respondidas y críticas que han sido en gran medida ignoradas por el gobierno. Después del fin del asedio de 77 días, el Washington Star miró la batalla con una lente mucho más patriótica y positiva, escribiendo, cito, «Sin duda, Khe Sanh será un tema de controversia durante mucho tiempo, pero esto es indiscutible sobre ello. Ha ganado un gran lugar en la historia de la guerra de Vietnam, como un inspirador ejemplo de valor estadounidense y aliado. Un día, de hecho, la victoria sobre el asedio puede ser considerada un punto de inflexión decisivo, que finalmente convenció al enemigo de que no podía ganar».